Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Un placer y un gusto poderlos saludar por este medio. Gracias por su atención, gracias por estar conectados. Aquí seguimos cerrados todavía, confiando en Dios, en que muy pronto vamos a poder estar todos juntos, alabando y bendiciendo al Señor, ¿verdad? Así que yo espero que usted esté preparado con una buena Biblia, con un buen cuaderno para que usted tome apuntes y que pueda corroborar más tarde si lo que aquí platicamos y lo que aquí decimos está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante que usted apunte los versículos, porque lo que menos queremos es hacer, empezar a hablar aquí sin la palabra. Lo que queremos es que usted aprenda más, que nosotros aprendamos más, que podamos edificarnos con la palabra, que no nada más seamos oidores de la palabra, sino que la pongamos por obra. Y de la única forma que podemos aprender y captar todo lo que hablamos es apuntando los versículos, apuntando el capítulo, apuntando. No, es difícil a veces apuntar todo el tema, pero si usted apunta como tipo resumen, usted va a poder más tarde la mente de uno no es tan amplia como para guardar todo como una computadora. Pero si usted hace un resumen del tema que se está llevando a cabo, usted va a poder corroborar más tarde y aprender más, estudiar más. Inclusive usted con la misma palabra, usted puede enseñar a los demás, evangelizar a los demás. Mira esto que escuché, mira, y no lo había escuchado, no le había puesto atención a la Biblia. Entonces, cuando usted apunta, toma eso de apuntar en un cuaderno, usted aprende más. Así que ese consejo yo lo agarré hace muchos años y a mí me gustaba mucho apuntar, mucho, y me gusta todavía. Yo oigo una predicación o algo y me gusta a grandes rasgos apuntar lo que yo pienso que capté en ese momento y que en algún momento yo lo voy a verificar y lo voy a estudiar y lo voy a aprender porque me gustó lo que dijo allí. Así que yo le recomiendo que usted también tome apuntes. Y poco a poco, usted no va a apuntar muy rápido, pero lo que usted alcance a apuntar va a ser muy bueno. Así que esta mañana venimos con el tema aprendiendo a depender de Dios. Aprendiendo a depender de Dios. ¿Qué significa depender de Dios? Depender de Dios significa entregarle el destino de nuestra vida a Dios de una manera completa, sometiéndonos a su santa voluntad. Eso es depender de Dios. Depender de Dios, mire, nosotros dependemos, nosotros como humanos estamos dependiendo de todos y de todas, de las cosas, de la gente, de todo dependemos. Dependemos del trabajo, dependemos de un carro, dependemos de la casa, dependemos del dinero que nos dan por nuestro trabajo, dependemos de todo. Somos dependientes. Y a veces las personas dicen, no, yo no dependo de nada, yo solo. No, sí dependes, porque si no hubiera tiendas, tú no fueras a comprar la marqueta, no comieras. Si no hubiera una gasolinera, tú no fueras a echar gasolina, tu carro no funcionaría. Si tu carro se descompone, tú dependes de un mecánico. Si tu tubería en tu casa se descompone, dependes de un plomero. Nosotros somos dependientes de todo. Pero lo más importante que debíamos de depender nosotros es de nuestro Padre Jesucristo. De Él debemos de depender todo el tiempo para hacer cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer. Vamos a comprar una casa, preguntémosle al Señor si Él está de acuerdo. Vamos a comprar un carro, preguntémosle al Señor. Inclusive cuando tú vas a evangelizar a una persona, antes de hacerlo, tú tienes que preguntarle al Señor. Tú tienes que decirle, Señor, voy a ir a evangelizar, ponme la persona que tú quieras que yo evangelice. ¿Sabe por qué? Porque si usted va con sus propias fuerzas, es probable que esa persona lo rechace. Pero cuando usted le pide ayuda a Dios y le dice, Señor, voy a ir a evangelizar, ayúdame, que seas tú preparando a esa persona. Entonces, ¿qué hace el Señor?
El Señor, como tú le pediste, Él va a preparar a esa persona. Cuando tú llegues a evangelizar a esa persona va a estar preparada ya para recibir lo que tú le vas a dar. Así que nosotros debemos de depender y aprender de depender de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Si queremos que nuestros familiares se conviertan, no hay tanto hay que decirles a ellos, sino pedirle a Dios, porque Dios los conoce mejor que nosotros. Quizás nosotros digamos, yo conozco a mi hermano que es así, así, así. Sí, pero Dios conoce lo que está pensando Él dentro de él. Dios conoce sus sentimientos, Dios conoce sus flaquezas, Dios conoce sus aciertos, sus desventajas. Dios lo conoce desde la punta del dedo gordo hasta el último pelo de la cabeza. Él sabe lo que está pensando. Entonces, por eso necesitamos nosotros depender de Dios en todo lo que le pidamos. Significa que como nuestro Padre siempre acudiremos a Él para tomar cualquier decisión pidiendo su guía y dirección. Eso es lo que yo les decía ahorita. Esto es con el fin de no equivocarnos y que nos muestre lo mejor que debemos hacer. Debemos aprender a depender de Dios como un niño depende de sus padres. Mire, cuando nosotros éramos bebitos, ¿qué hacía nuestra madre? Nosotros dependíamos de nuestra madre para que nos amamantara, para que nos bañara, para que nos pusiera el pamper, para que nos diera comidita. No nos daba cualquier comida, sino comida especial. ¿De quién dependíamos? Dependíamos de ella. Conforme fuéramos creciendo, aún de hombres ya viejos, ya con años encima, dependemos de nuestra madre. No dependemos para que nos dé comida en la boca, no dependemos para que nos bañe, no dependemos para que nos vista, pero dependemos del cariño de ella. Dependemos de los consejos de ella. Pero siempre, antes de pedirle un consejo a tu mamá, a tu papá, primero tienes que ir a la presencia del Señor. Tienes que darle prioridad a Él y pedirle el consejo. Y después comentarlo con tu mamá, con tu papá, con tu hermano. Pero nuestra prioridad tiene que ser Jesucristo. Debemos de depender de Él en todo. Conforme vayamos creciendo, conforme vayamos, como les decía al principio, nosotros somos dependientes toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Todo el tiempo dependemos de algo. Cuando ya crecemos, dependemos de una escuela para estudiar, para prepararnos. Cuando nos recibimos, dependemos de un trabajo, dependemos de un patrón, dependemos de un cheque. Y así, hasta que nosotros somos dependientes desde que nacemos hasta que morimos. Vamos a nuestra Biblia, abra su Biblia en Juan, capítulo 15, verso del 1 al 11. Ahí vamos a ver una historia muy bonita, le va a gustar. Mire, si ya usted está listo, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire, ahí nos vamos a parar un momentito. ¿Se fija qué tan importante es escuchar la palabra? Porque aquí Dios dice muy claro, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Cuando usted escucha una predicación, usted escucha una enseñanza, usted está siendo limpiado. Limpiado de todo pecado, de toda maldad, de toda cosa negativa que esté dentro de usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando se está predicando, el Espíritu Santo empieza a redarguir en usted, a entrar en usted, a limpiar todo eso que a Dios no le agrada. Entonces, por eso aquí dice en Juan 15:3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso es tan importante que escuchemos la palabra, que no solo la leamos, sino que la escuchemos. Porque al escuchar esa palabra va a entrar en nosotros y vamos a ser siendo limpiados. En el número 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mire lo que dice el Señor aquí. Él se describe como la vid verdadera. Usted no sé si conocerá la vid, pero son las parras donde el fruto es la uva. Pámpano significa, dice, que son los sarmientos que brotan cada año del tronco, llevan las estructuras de crecimiento vegetal de la planta, es decir, las hojas, los zarcillos, las yemas, que se convierten en racimos de uva una vez llegadas a su punto de madurez. Si usted ha visto algo en el tronco de la vid, se empiezan a salir unas hojitas y unas florecitas. Y empiezan a salir unas cositas largas, verdes, y con un montón de bolitas, que esas bolitas vienen siendo, con el paso del tiempo, viene siendo un racimo de uvas. Se fija Dios cómo nos enseña que nosotros tenemos que dar mucho fruto, y que cómo nos enseña que Él es la planta, es la vid, y nosotros somos los que tenemos que estar pegados a Él, a ese tronco. ¿Quién es ese tronco? Jesucristo. Tenemos que estar pegados. Y si nosotros no estamos pegados a Él, ¿qué sucede? No damos fruto. La uva, si no está pegada al tronco de la vid, no puede tener fruto. No da uvas. Y en consecuencia no hay vino. Así que debemos de nosotros, aquí como dice aquí Jesús se describe como la vid verdadera. Y los que han llegado a ser sus discípulos como los pámpanos, que al permanecer unidos a Él como la fuente de vida daremos fruto. Dios espera que todos y cada uno de nosotros demos fruto. O sea, ¿cómo vamos a dar fruto si nosotros no estamos pegados a Jesucristo? No estamos unidos a Él. Si nosotros estamos en casa y no leemos la palabra, no oramos, no lo buscamos, no buscamos su presencia, ¿cómo nosotros vamos a estar unidos a Jesucristo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta lo que Jesucristo nos quiere decir para poder dar más fruto? Lo que necesitamos hacer es, el secreto de la oración contestada es permanecer en Dios. Cuanto más cerca estemos de Dios mediante la meditación y el estudio de la palabra, estarán más de acuerdo sus oraciones con la naturaleza y las palabras de Dios. Y así serán más eficaces nuestras oraciones. Tendrán más impacto. ¿Y cómo tendrán más impacto? Buscando la presencia de Dios. Al buscar la presencia de Dios, nosotros estamos unidos a Dios y Él va a estar con nosotros en todo lo que le pidamos. Es la única forma que podemos estar pegados a Dios, unidos a Dios. ¿Qué es depender? ¿Es estar bajo dependencia de alguien o bajo subordinación? Es estar bajo el dominio o autoridad de otra persona. Es lo que les decía al principio. Depender es depender de todo. Nosotros dependemos del trabajo, del carro, de todo dependemos. Inclusive nuestros hijos, dependen nuestros hijos de nosotros para todo. Aún siendo pequeñitos, siendo teenagers, ya siendo viejos, nuestros hijos siguen dependiendo de nosotros, de una forma u otra. El proceso de aprender a depender de Dios puede ser doloroso.
Pero es un proceso que tenemos que pasar. Esto no viene de la noche a la mañana, que estemos pegaditos a Dios. No, Dios nos pone un proceso, Dios nos permite pasar por ese proceso para que sepamos valorar lo que tenemos. Él necesita que desechemos nuestra autosuficiencia. Cuando nosotros decimos, no, yo no necesito a nadie, yo puedo solo. Eso es lo que necesitamos quitar de nosotros eso. Y la voluntad de ser independientes, el egoísmo, las opiniones propias, intereses particulares, la avaricia y la religiosidad. Eso es bien importante, no caer en la cuestión religiosa, en ser un religioso. No, necesitamos ser personas normales, pero no normales para seguir en lo mismo que estábamos haciendo en el mundo, sino normales, que la gente no nos tenga miedo cuando nos le acercamos. Que no diga, ahí viene el aleluya ese, ahí viene el religioso, nomás se la pasa, te vas a ir al infierno, te vas a ir a esto. No, necesitamos de ser religiosos. Necesitamos hablarles de la palabra a la gente, hablarles de la palabra, pero no asustarlos, porque Dios no está ahí para asustar a nadie. El proceso de aprender a depender de Dios puede ser doloroso. Y eso es lo que necesitamos nosotros quitar de nosotros. La victoria está asegurada no por lo que nosotros somos capaces de hacer, sino por lo que Él hará en favor de nosotros. Nosotros no somos capaces de hacer muchas cosas, pero de que nos salgan bien, hay un porcentaje. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios que Él nos ayude, llevan un 100% de que las cosas van a salir bien. Si estamos unidos a la vid que es Dios y nosotros somos los pámpanos, si no estamos unidos a Él, le podemos pedir muchas cosas, pero si Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada y nada se nos va a hacer, no vamos a tener una oración contestada, porque necesitamos buscar a Dios. Podemos depender enteramente de Dios y poner la mirada en Él. La confianza del cristiano no debe estar basada en su capacidad, inteligencia, educación, posesiones materiales o títulos. Nosotros como cristianos, y usted que no es cristiano también, tome esta palabra. No, empiece a entender y a comprender que Dios es el dueño de todo, aunque usted no conozca al Señor, aunque usted no lo conozca, Dios es el dueño de todo, Dios es el dueño de usted, Dios es el dueño de su trabajo, Dios es el dueño de su familia. Entonces, no podemos nosotros, que todas nuestras capacidades de que si son ingenieros, son arquitectos, son licenciados, es un buen plomero, es un buen electricista, usted no puede depender de eso. Usted tiene que depender de Dios. Podemos ser los mejores maestros y predicadores, pero si no dependemos de Dios y su Santo Espíritu, solo seremos unos contadores de historia, unos motivadores. Cuando alguien se para enfrente de un podio y no conoce al Señor, lo único que es esa persona te va a motivar en ese momento. ¿Por qué? Porque va a sentir bonito lo que tú le dijiste. El mundo está lleno de motivadores, pero hay pocos predicadores. Porque un predicador, para pararse aquí enfrente, aquí atrás del podio y predicarte a ti, tiene que tener el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que te va a dar conocimiento y te va a redarguir de la palabra de Dios. Si un predicador no tiene el Espíritu de Dios, esas palabras van a sonar nomás huecas, van a caer en la pared, van a caer en el piso. Va a ser un motivador, alguien que te está motivando en ese momento para que tú en ese momento salgas de esta puerta y digas, qué bien me siento, pero vas a llegar a tu casa, vas a empezar los problemas otra vez y va a seguir lo mismo. Pero cuando tú recibes una palabra de parte de Dios y que el Espíritu Santo esté en esa palabra te va a hacer cambiar tu forma de ver las cosas, te va a hacer cambiar tu forma de ver a tu familia, de ver a tus amigos, de ver a tu patrón, de ver a cualquier gente que tú te encuentres en la calle. Porque el Espíritu es el que redarguye de todo pecado, de toda maldad. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios, que Él es nuestro proveedor, de nadie más.
Tú no puedes estar confiado en el cheque que te va a llegar el viernes. Tú no puedes estar confiado. Tu confianza tiene que estar en Jesucristo. Tu confianza tiene que estar en Él. Porque si tú confías en el cheque, ¿quién te dice que la semana que entra el patrón te dice ya no tienes más trabajo? Y tu confianza está en el cheque. Pero cuando tú estás pegado a Dios, como el pámpano está pegado en la vid, fíjate lo que sucede. Dejas el trabajo y tú lo único, como estás en la presencia de Dios, estás unido a Dios, le dices, Señor, gracias, porque si tú me quitaste este trabajo, tú me tienes otro mejor, con mejor sueldo, con mejores prestaciones. Por eso es importante que nosotros como pámpanos estemos pegados a la vid que es Jesucristo, porque el día que el día que ya no recibas un cheque que recibes ahora, tú lo único que tienes que hacer es darle gracias a Dios. Porque Dios está en el asunto, Dios está contigo. Dios no va a permitir que ni tu familia, ni nadie que dependa de ti, se quede sin comer o se quede sin techo. Así que es tan importante que dependamos de Dios en todo momento, en las buenas, en las malas, cuando te va bien, cuando tu problema fue solucionado, aún así sigue buscando a Dios. Y si te va muy bien, dile gracias Señor, porque yo estoy contigo y todo lo que venga es para bendición, para ti y para tu familia. Por eso es bien importante que dependamos de Dios. Para depender de Dios necesitamos varias cosas. Número 1, conocerle y tener confianza en su palabra. ¿Cómo conocemos a Dios y aprendemos a tenerle confianza? Buscando su presencia en oración y lectura y meditación de su palabra. A Dios no lo vas a ver cara a cara. Pero por eso Él nos dejó la Biblia y nos dejó la oración, nos dejó el ayuno. ¿Para qué? Porque si tú empiezas a leer la Biblia, aquí la Biblia te va a dar la dirección para que tú puedas orarle al Señor, puedas ayunar. Pero necesitamos leer la palabra, meditar en la palabra. Cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando. Cuando tú estás orando, ya le estás diciendo. Cuando tú lees la Biblia, te preparas para platicar con tu papá, que es Jesucristo. Pero si las cosas las vas a hacer al revés, nomás cuando tienes necesidad o lo vas a buscar, Dios en su infinita misericordia y porque quiere que te conviertas, porque te ama como hijo, porque Él pagó por ti como un cristiano o no cristiano, Él fue la misma sangre que derramó por uno que no conoce y por uno que conoce al Señor. Por su infinita misericordia, Él te saca del problema. Pero ¿sabes por qué te saca del problema? No porque tú seas un suertudo o porque tengas mucha suerte, no. Es por su misericordia que tiene. Es porque el Señor te quiere tener, pero pegado a Él. No te quiere alejado de Él. Por eso cuando tengas un problema y andes afligido, ven, arrodíllate, búscalo. Pero después de que te solucione el problema, no te retires. No te retires. Porque Dios es paciente. Pero llega un momento en que Dios ya no te va a ayudar. Porque con Dios no se juega, Dios no puede ser burlado. Si Dios te ayudó, si Dios te sacó del problema, agradécele. ¿Cómo quiere Dios que le agradezcas? Dándole tu corazón, dándole tu alma, que Él dirija tu vida, que Él dirija tu trabajo, que Él dirija tu familia, que Él se haga cargo de tu esposa, que Él se haga cargo de tus hijos. Pero tú como sacerdote del hogar, como sacerdote de tu casa, tú eres el primero que tiene que dar el paso fuera de la puerta y decirnos, vamos a la iglesia. Y si los demás no quieren venir, no importa. El que tiene que recibir dirección y camino a Jesucristo eres tú como sacerdote. Eres el primerito que tiene que dar el paso enfrente y decir, ok, se quedan mis dependientes, pero yo me voy. ¿Por qué? Porque voy a recibir lo que Dios tiene para mí este domingo, para lo que tiene para mí esta mañana. Tú no te puedes consecuentar a tu esposa, a tus hijos y decir, hoy no vamos por fulanas o excusas o lo que sea. No puedes quedarte en casa. Tienes que venir a recibir instrucción de parte de Dios para que tú sigas en el trabajo que estás, en la comunión con Él y en la comunión con tu esposa. Yo no sé si esta palabra te va a llegar, pero espero que sí te llegue y que te entre dentro de tu corazón
y que la pongas por obra. Que no te entre por un oído y te salga por el otro. No, no esperes a que Dios te ponga un problema para venir a buscarlo. Número 2, creer lo que Dios me dice. Necesitamos conocer cada promesa que Él nos dice en su palabra. Mire lo que dice Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y toda tu casa. Esta palabra es para ti, papá. Para ti, que eres el sacerdote de tu casa. Para ti, que eres eres el dependiente de muchos, de tus hijos, de tu esposa, de tu casa, de tu trabajo. Esta palabra es para ti. Cree en el Señor Jesucristo, pero no creas a medias. Cree 100%. El mundo no te va a sacar de donde tú estás. Los vicios no te van a sacar de donde tú estás. El tomar, el drogarte no te va a sacar. El único que puede hacer algo en tu vida y solucionar tus problemas es Jesucristo. Aprende a depender de Él. En la Reina Valera del 60 hay 3,565 promesas de Dios para cada uno de nosotros. No te puedes quejar y decir, bueno, pues eso está bien o que no. Hay 3,565 promesas que Dios no nos tiene que prometer nada, porque nosotros no merecemos nada. Por su bendita gracia estamos vivos. Estamos aquí en este mundo. Te voy a poner un ejemplo en Isaías capítulo 1, verso 18. Un ejemplo de una promesa. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Tiene alguna necesidad de Dios de darte esta promesa? Esta promesa es de bendición para ti, para tu familia, para tus hijos, para tus hermanas, para tus hermanos. Pero si ellos no conocen al Señor, ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que dar el paso de fe y salir adelante. Recuerda esto, no les tienes que estar dice y dice y dice. Abre tu boca, di palabras de bendición y deja que Dios haga el trabajo. Número 3, obedecerle a Dios. Obedecer lo que me dice. Génesis 22, 1 al 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Marián, y ofrécele ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos nosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Amén. ¿Se fija? ¿Se fija la obediencia de Abraham? Abraham oró por muchos años por tener un hijo, y cuando Dios se lo dio, este muchacho yo creo que tenía como unos 14, 15 años en ese tiempo. ¿Qué hizo el Señor? Le pidió a su hijo.
que lo sacrificara, que lo llevara al cerro, que lo matara para complacer al Señor. Abraham nunca dijo, Señor, nunca lo cuestionó, nunca le dijo, Señor, ¿por qué? Tanto que te oré, que batallé por tener un hijo y ahora me lo quitas, ¿qué pasó? ¿Que no eres Dios para proveer tú lo demás? No, Adán calladito hizo lo que tenía que decir. Pero no solo Abraham, fíjese, Dios le ordenó algo totalmente contrario al sentido común en su amor paternal a la orden de sacrificar a su hijo. El Señor sabía que Abraham era un hombre temeroso de Dios y el único interés que tenía era hacer la voluntad de Dios. Fíjese, para hacer la voluntad de Dios iba a sacrificar a su hijo. Es muy probable que Isaac fuera un joven fuerte que podía resistir a su padre si lo hubiera querido. Adán ya cruzaba los 80 y tantos, casi los 100 años. Un joven de 15, 16 años, ¿se imagina si él se pone rejego y empieza a decir, no, a mí no me vas a atar? ¿Por qué? Pero fíjese lo que hace cuando un padre es temeroso de Dios. No solo es temeroso de Dios él, sino que le hereda a la familia, le hereda a sus hijos. ¿Qué hizo Abraham con Isaac? Le heredó la fidelidad de Dios. ¿Cómo somos nosotros? Somos fieles a Dios. Si nosotros somos fieles a Dios, nuestros hijos van a tener una herencia. Y nuestros hijos van a ser igual que nosotros, amadores de Dios y aprendiendo a depender de Dios. Pero en completa sumisión a Dios y obediencia a su padre, Isaac permitió que se le atara y colocara sobre el altar, tal como Jesús fue voluntariamente a la cruz. Ese muchacho no dijo nada. No dijo nada. Cuando el papá le dijo, Dios proveerá, él nunca se imaginó que él iba a hacer el sacrificio, que él iba a ser el cordero que iban a sacrificar. Ahora yo te pregunto a ti, ¿estás preparado para que Dios nos pruebe? ¿Te pruebe a ti o me pruebe a mí? Yo no te voy a decir si sí o no, yo doy a mi hijo, porque no sé, no me encuentro en esa situación, pero pregúntatelo tú. ¿Darías si Dios te pidiera y esta mañana y le dijeras, me vas a dar a tu hijo en sacrificio? ¿Qué harías tú? Pregúntatelo. Y que tu mente trabaje, discierne lo que hizo Abraham, lo que pensó Isaac. ¿Qué pensaría tu hijo si le dices, mi hijo, ven porque te tengo que sacrificar, porque Dios me dijo que te sacrificara? ¿Qué pensaría él? ¿Se imaginan que Dios nos pidiera un hijo para sacrificarlo? Para saber qué tanto le obedecemos y si verdaderamente dependemos de él. Cuando dependemos de Dios, disfrutamos de muchos beneficios. Número 4 dice, te dará la victoria para vencer toda tentación y no caer en el pecado. Vamos a leer en Daniel, capítulo 1, verso 8. Y dice la palabra de Dios, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Para Daniel el comer estos alimentos representaban vender sus valores, es decir, pecar contra Dios, porque esta comida muchas veces era sacrificada a los ídolos. ¿Cuántas veces usted va a alguna fiesta y usted se sienta y no falta alguien por ahí que venga y le diga, ten, tómate esta cervecita? ¿Cómo reacciona usted? ¿Por qué? Porque el diablo está en todas partes. Usted no debe decirle a la persona esa, no, si sabes que soy esto, soy tomo. No, mire, el diablo usa hasta el más pintado que esté en la fiesta. Al que usted menos piensa. Ven, tómate esta cervecita, fúmate este cigarrito, ven. Aquí traigo un paquetito, ven, pruébalo, nadie se va a dar cuenta. Tómate esta cerveza, al cabo que el pastor no está aquí. Piense, ¿le han dicho a usted alguna vez eso?
De la misma manera como Daniel fue tentado para pecar contra Dios, nosotros también somos tentados y necesitamos, como Daniel, tener una vida devocional para poder resistir la tentación. Ahí está el punto. ¿Se fija? Pero si usted viene de vez en cuando a la iglesia, de vez en cuando escucha la palabra, de vez en cuando la estudia en su casa, de vez en cuando usted ora, de vez en cuando usted ayuna, entonces usted es presa fácil para el diablo. Pero mire lo que hacía Daniel. Daniel tenía una vida devocional. Devocional es que usted todos los días, antes de irse a trabajar, si no tiene mucho tiempo, cuando menos, darle gracias a Dios, porque le permitió volver a despertar, volver a ver, volver a caminar, volver a prepararse para ir al trabajo, poder manejar. Usted le tiene que dar gracias a Dios por eso. Porque la llavecita del oxígeno todavía no se la cerró. Usted sigue vivo todavía. Eso es lo que tenemos que darle gracias a Dios. Y Daniel era lo que hacía. Daniel tenía una vida de devocional, una vida de comunión con Dios. Daniel estaba completamente pegado a Dios. Daniel estaba pegado a la vid como pámpano. Por eso Daniel, donde quiera que iba, él cabía. ¿Por qué? Porque llevaba la unción de Dios en él. Aún a los que no conocían al Señor. Aún a los que no conocían, le daban trabajo, confiaban en él. ¿Por qué? Porque él llevaba, él donde caminaba, él despedía la unción de Dios. Él era un hombre de confianza. ¿No le gustaría ser igual que Daniel? Que donde quiera que usted llega a una tienda y no hay nadie. Llega y usted, mientras está pagando, atrás de usted hay una línea de gente ya comprando. ¿Por qué? Porque Dios lleva la bendición a donde usted va. Las bendiciones usted ya no las busca, ya no anda buscando bendiciones. Las bendiciones lo andan siguiendo a usted. ¿Para qué? Para bendecirlo. Pero ¿cómo se gana eso? Así como Daniel, llevando una vida de devocional y resistir la tentación. ¿Cómo va a resistir la tentación? Estando junto al Señor. Si usted no está pegado a Dios, olvídese. Haga de cuenta que usted va a la guerra y sin fusil. Va desarmado. Orar es vivir, dejar de orar es morir. Y eso es muy cierto. Si usted ora en la mañana, usted lo que está haciendo al orar y darle gracias a Dios, usted le está diciendo a Dios, Señor, ya voy a mi trabajo, voy al trabajo que tú me diste. ¿Qué hace Dios? Dios empieza a limpiar el camino. Limpia el camino por donde usted va manejando. Todas las luces de los semáforos le tocan en verde. Más si va tarde. ¿Por qué? Porque el Señor va con usted. Llega al trabajo y si hay una persona que le quería echar bronca, lo primero que hace, Dios se encarga de que esa persona se aplaque. Porque un hijo de Dios va a trabajar. Un hijo de Dios va a recibir el trabajo. Pero necesitamos orar. Pero si usted deja de orar, ¿qué pasa? Al ratito anda todo caído. Y le dicen, no tengo ganas de orar. Llega y se pone en la televisión y la prende. Y máxime si hay una película de vaqueros y todo. Bien a gusto. Usted se pone a verla tranquilo. Y el diablo a un lado de usted ahí dice, no te agüites, no ores, al rato ora, ahorita miremos la película. O si no llega el diablo usa hasta a su esposa. Te va a decir, ¿cómo? Sí la usa. Sí la usa. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. No somos perfectos. El único perfecto es Dios. Todos flaqueamos, todos nos equivocamos. Pero cuando usted busca la presencia de Dios y viene su esposa y le dice, oye, fíjate que vi una película bien buena, vamos a verla, pero usted ya estaba dispuesto a leer la palabra. En usted está como sacerdote de la casa. Si usted le hace caso a ella o le hace caso a Dios. Así como Daniel pudo vencer toda tentación, él buscaba la presencia de Dios.
búsquela usted también. Y acuérdese, usted es el sacerdote de su casa. Usted no puede estar pendiente de lo que su esposa le diga. No es que no es que no la tome en cuenta, no, pero en las cosas del Señor usted tiene que estar primero. Usted tiene que estar primero. Si la esposa lo invitó a ver una película, espérate, mujer. Fíjate que en este momento, fíjate que yo me disponaba a darle gracias a Dios y leer su palabra. Ven, vamos a leerla juntos. Pero usted tiene que dar el paso de fe. Cuando Dios lo vea a usted como sacerdote de su casa, haciendo lo que Dios le ha mandado, créamelo, usted no le va a hacer falta nada. No va a haber necesidad de que usted le esté pide y pide y pide y pide, no. Porque si usted tiene un devocional y una búsqueda de Dios constante, Dios le va a suplir todas las necesidades. ¿Para qué? Para que usted no deje de buscarlo. Para que usted no se preocupe por ir a buscar otro trabajo, no se preocupe por ir a hacer esto, por ir a hacer lo otro. Nada. Dios lo que quiere es tenerlo todo el tiempo en su palabra y en oración. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios le va a traer todo lo que usted necesita. Por eso las bendiciones no las debemos de buscar, nos deben de seguir las bendiciones. Pero todo tiene un precio. Todo lo bueno cuesta. Y el precio es dejar de ir a las fiestas, dejar de tomarte una cerveza, dejar de fumarte un cigarro, dejar de andar con los amigos parloteando nomás para arriba y para abajo. Todo tiene un precio. Y en las cosas de Dios no son la excepción. De igual manera nosotros venceremos toda tentación en el nombre de Jesús. Esto sucede cuando dependemos de Dios. No dejemos de orar y leer su palabra. Ya parecemos disco rayado, ¿verdad? Hay que leer la palabra, hay que orar, hay que venir a la iglesia, hay que estar en comunión con Dios, pero así tiene que ser. Cuando usted se recibe, digamos de ingeniero, arquitecto o algo bien común, bien fácil. Usted se recibe de doctor, 4 años de lo básico, luego estudia otros 6 años más, son 10 años de doctor. Y usted lo contratan en un hospital y empieza a trabajar. Pero usted lo invitan a una capacitación de 3 meses a fulana ciudad. No, yo no voy, si ya estudié, ya me quemé las pestañas, ya me desvelé. Error. ¿Sabe por qué? Porque si usted no se está actualizando en lo que es la tecnología, máxime ahora, ¿qué pasa? Usted empieza a hacerse para atrás. Entonces, lo mismo sucede cuando usted es cristiano. Cuando usted es cristiano y dice, no, pues yo ya conozco del Señor. Ya conozco del Señor, ya he leído la Biblia muchas veces. Yo oro y el Señor me escucha y yo tengo el don el don lo otro y acá. Ok, está bien. Pero sigue leyendo la palabra. Oh, no, yo la he leído muchas veces. Yo preparo los mensajes así de volada y ya. No, estás equivocado. Constantemente hay que estar leyendo la palabra. Si la leíste 3 veces la Biblia, vuélvela a leer otra vez. Cada vez que tú leas la Biblia, vas a encontrar algo diferente. Porque el que la inspiró fue Dios. Y Dios te va a dar en diferentes maneras lo que tú necesitas. Entonces no puedes decir, la Biblia no se puede leer como una historieta, como un libro cualquiera. La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. La escribieron mucha gente, pero es inspirada por Dios. Así que no puedes decir, ya lo sé todo. No. Todos los días que tú lees la Biblia aprendes algo nuevo. Número 5. Dios responde nuestras oraciones. Daniel 10:12. Entonces me dijo, fíjese lo que le dijo Dios a Daniel. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Dios le dice a Daniel que desde el primer día que se humilló fueron escuchadas sus palabras y a causa de su oración. Él envió una respuesta a su petición luego de 21 días de ayuno y oración, la cual nos enseña que en el tiempo de Dios obtendremos sanidad física, conversiones de nuestros familiares como respuesta a nuestras oraciones. También obtendremos bendición económica, aunque no lo crea.
Dios pone los medios. Y no necesita usted venir a dejar $1,000, $2,000, $3,000 para que Dios se los multiplique. Mire, lo que Dios menos te pide es dinero. Que cumplas con los diezmos, eso sí, pero lo que menos te pide es dinero para multiplicarte $1,000 a $2,000. No, Señor. Dios lo que quiere es tu corazón, tu alma, tu espíritu. Él que te quiere a ti. Él te quiere a ti. Él el dinero no lo necesita para nada. Los que necesitamos son los que estamos aquí en la tierra. ¿Para qué se necesita el dinero en las iglesias? Para pagar la renta, para pagar los gastos. Para eso se necesita, pero Dios no necesita. Si nos mantenemos dependiendo de Dios, Él escuchará y responderá a nuestras oraciones. Número 6, Dios nos dará dones. Los dones son un regalo de Dios. Mire los dones, el don de hablar en lenguas, de sanidad y milagros, de discernimiento, profecía, interpretación de lenguas y el don de conocimiento. Yo hace muchos años, yo no creía en eso, pero me acuerdo yo iba a la iglesia y servía y todo, pero a mí me dolían mucho las rodillas, mucho me dolían las rodillas. Gracias a Dios, Dios ya me sanó, pero había una hermana que ella tenía el don de conocimiento. Y yo a ella nunca le platiqué, y mi esposa nunca le platicó tampoco, que a mí me dolían las rodillas. Y terminó el servicio y nos fuimos a la casa. Y la hermana esa nos cuenta porque después fue a la casa, tocó la puerta y entró y dijo lo que venía a hacer. Entonces esta hermana dijo, yo no le había contado a nadie que me dolían las rodillas, la única que sabía era mi esposa, y yo le pregunté a ella y ella me dijo, no, yo no le he contado nada. Pero esa hermana fue en la tarde, ya anoche, fue y tocó la puerta y dijo, hermana Alicia, dijo, vengo, dijo, porque el Señor me ha dado esto, que el Señor quiere que yo le ponga las manos a su esposo en sus rodillas, porque a él le duelen las rodillas. Entonces, yo me sentí incómodo, dijo la hermana. Entonces le dije, Alicia, vente. Y nos fuimos a la sala ahí, y yo me acuerdo que me puse una cobijita, y ella me puso las manos y ella oró por mí. Porque el Señor le había dado esa palabra de que había alguien ahí en la iglesia. Inclusive, mire, yo creo que le dio hasta mi nombre, porque ella supo quién era. Le dijo, ve y ponle las manos, porque va a ser sano. Y recuerdo que esa vez llegó la hermana y me puso sus manos en las rodillas, y de ese día hasta el día de hoy se fue. Nunca más me dolieron las rodillas. Ese es el don de conocimiento. Pero ¿cómo podemos tener el don? El don de hablar en lenguas también es igual. El don de sanidad también es igual. Nosotros vemos muchas veces, va a venir fulano porque el Señor lo usó en estos dones. Pero yo te quiero decir algo, a ti también te puede usar. Lo que pasa es que ese siervo de Dios que tiene el don de sanidad ha tenido más tiempo en la presencia del Señor que tú y yo. Pero los dones son para todos. Dios los tiene para todos. No los tiene en exclusividad para decir, cuando nazca le voy a dar este don, le voy a dar este don. No. Lo único que tenemos que hacer es hacer lo que ellos hacen. Estar en la presencia del Señor para poder que Dios nos dé los dones. Y Dios cuando nos da un don nos empieza a capacitar, porque los dones son para beneficio de la iglesia. No son para que nos los guardemos tampoco. Ahora hay otra clase de dones. Dios les dio el don a unos de predicar, a unos de ser maestros, a unos de ser evangelistas, y no recuerdo el otro. Pero Dios nos da dones. Vamos a Daniel capítulo 5, verso 10 al 12, dice. Aquí estamos hablando de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, que después de que murió Nabucodonosor, él pasó a ser rey. La reina, la esposa de Belsasar. La reina, por la palabra del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey vive para siempre.
no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sus sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Baltasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Fíjese, Dios le dio a Daniel la interpretación de los sueños. Dios tenía todos esos dones. Daniel tenía todos esos dones. Dios se los había dado. ¿Por qué? Como premio a que él lo buscaba, a que él estaba unido al Señor. Y mire el sueño que había tenido Belsasar, el rey Belsasar. La escritura en la pared que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eso lo encontramos en Daniel 5, 26, 28. Si usted lo tiene, usted lo puede marcar. Búsquelo y márquelo. Es en Daniel capítulo 5, verso 26 al 28. Dice la palabra de Dios, dice, esta es la interpretación del asunto, Mené, contó Dios y te ha puesto fin. 27, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. 28, Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Baltasar, leamos hasta el 30, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¿Se fija? Esa es la interpretación que le dio Daniel al rey Belsasar, y ese sueño él había visto en la pared esas palabras, pero él quería saber qué significaban. El rey mandó traer un montón de gente, adivinos, brujos, agoreros de todas partes, para que le dijeran qué significaba. Pero la reina le dijo que el único que podía hacer eso, que estaba encima de todos esos que había nombrado y que todos los que habían venido, era Daniel. Porque Daniel tenía la gracia de Dios. Daniel tenía el apoyo de Dios. ¿Por qué Daniel tenía el apoyo de Dios? Porque Daniel estaba como la vid y el pámpano, pegadito a Dios. Por eso Daniel pudo darle la interpretación de este sueño al rey. Daniel, por su búsqueda de Dios, era un hombre lleno de dones del espíritu de revelación. De la misma manera que Daniel lo hizo, y tú y yo debemos buscar a Dios constantemente, y el Señor nos llevará de su poder como premio a nuestra dependencia de Él. La unción no se obtiene por casualidad, viene como resultado de una vida devocional y en la búsqueda de Dios. Número 7, Dios te dará prosperidad. Daniel 5:29. Eso lo leí anteriormente, pero lo vamos a volver a leer. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Fue restablecido Daniel en su puesto nuevamente. Job, vamos a Job, capítulo 8, 5, 7, y mire lo que nos dice Dios a ti y a mí. Dice, si tú mañana buscaras a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente, luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Se fija que Dios desea que tú y yo y cada uno de nosotros seamos prosperados en todo, en todo. Él no está especificando nada más que seas prosperado en esto y en esto. No, en todo, en general. Aunque le vaya bien al alma, no estamos exentos de problemas y dificultades en la vida. Los problemas y las necesidades se deben afrontar con oración, confianza en Dios, que Él nos va a ayudar. Tu alma puede estar tranquila,
Tu alma puede estar relajada, pero los problemas van a venir. Pero cuando tu alma está relajada, tu alma está tranquila, los problemas van a empezar a pasar. No vas a tener dificultades. ¿Por qué? Porque tu alma, tu espíritu está tranquilo. Tu alma y tu espíritu están pegados a Dios. También se manifestará el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y mira lo que nos dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Fíjense qué bonito que cada uno de nosotros tuviéramos eso. Tuviéramos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Se imagina si todo ese conjunto lo tuviéramos nosotros? Andaríamos flotando todo el tiempo. No nos importaría lo que nos dijeran. No nos importaría que cuando fuéramos caminando o nos equivocamos, damos una vuelta mal o algo y alguien nos saque el dedo o nos grita una grosería. No nos importaría. ¿Por qué? Porque tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y todo eso lo resume Dios en amar a Dios, buscar a Dios. Seremos unas personas agradecidas con Dios y con las personas si ponemos en práctica lo que nos dice Dios en su palabra. Separados de Dios nada podemos hacer. Juan 15, 5. Si no tenemos comunión con Dios, nada podemos hacer. Aprendamos a depender de Dios cada día de nuestra vida y de esa manera daremos mucho fruto que le agrade a Dios. Dependamos de Dios en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Todo. Así que yo esto te lo dejo de tarea. Con esto terminamos. Espero que esta exhortación te haya servido como me sirvió a mí y que la pongas por obra. Que no nada más te haya entrado por un oído y te haya salido por el otro. O que lo hayas hecho por cumplir. O si estás mal con tu esposa, para que tu esposa diga, mira, oyó toda la predicación. No, aprovecha, toma esta palabra, ponla por obra. No dejes de oír la palabra. Recuerda, la palabra es la que limpia de todo pecado. El escuchar la palabra limpia de todo pecado. Si tú entre más escuches palabra de Dios, más tu alma se va a ir limpiando. Vas a poder entender muchas cosas. Deja de escuchar radio secular. Deja de escuchar canciones de amor y en contra de ellas. Deja de tomar. Deja de drogarte. Deja de decir malas palabras. Sé un hombre como Dios quiere que lo seas. Sé un hombre completito, 100%, un sacerdote de tu casa, que Dios se sienta orgulloso de ti. Que no nomás lo busques cuando lo necesitas. Piensa y ponlo en tu corazón. Dios está esperando ahí. Ahora yo te voy a pedir que si nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, hoy tienes la oportunidad. Hoy esta mañana es tu día. No estabas viendo esto por casualidad. En los asuntos de Dios no hay casualidades. Dios ha permitido que esta mañana tú veas esta predicación y la escuches. Y si tú te has retirado, puedes reconciliarte con Dios también. Vuelve a los caminos de Dios. Dios no te va a recriminar. Dios no te va a acordar de nada. Dios está esperándote con los brazos abiertos. Él quiere que todo mundo venga al arrepentimiento antes de que Él venga por su iglesia, por su novia. Así que hoy tienes la oportunidad de aceptar a Jesús como tu Salvador. Así que yo te voy a pedir que repitas estas palabras fuerte conmigo. Si está tu esposa ahí, tus hijos, diles que las repitan. Pero tú como sacerdote de la casa, que tu voz salga arriba. Repítela. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna. Gracias por tomar el control del trono de mi vida.
Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por hacerme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero orar por ti, quiero bendecirte y decirte que Dios te ama, Dios te está esperando. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que esta palabra, Padre, caiga en buena tierra, Padre. Que sea, Padre, para lo que tú quieras que se haga, Padre. Padre, que esta palabra se ponga por obra, Padre. Yo te pido por cada uno de los que la estuvieron viendo, Señor, que los bendigas, Padre, y los cubro con tu sangre preciosa, Padre. Que mañana, Padre, que empieza la semana de trabajo, Padre, que ellos puedan llegar a su trabajo, Padre, y que puedan hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder estar aquí en esta tu casa, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que en un corto tiempo, no muy largo, Señor, podamos estar todos reunidos, Señor. Que podamos, Señor, estar aquí, Padre, para adorarte y para bendecirte personalmente, Señor. Espíritu Santo, que seas tú el que nos lleve a casa. Espíritu Santo, que seas tú el que esté con cada uno de los que hoy miraron esta predicación, Padre. Yo bendigo a cada uno de ellos, Padre, y los cubro con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el miércoles con una enseñanza, no se la pierda. Vamos a estar aquí a las 7, es de 7 a 8. Así que no es mucho tiempo. Usted puede darse el tiempo en su casa. Aproveche hoy que está en su casa, que no tiene que bañarse, alistarse para venir a la iglesia. Aproveche ahora para aprender más de la palabra. Que Dios me los bendiga mucho y que Dios les ayude en el día de mañana. Gracias.